Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Ya está con nosotros el siguiente invitado, políglota, profesor de idiomas, quien nos va a hablar acerca, profesor de idiomas, licenciado en idiomas modernos, además estudia relaciones industriales, es docente y también es bailarín. Se trata de José Miguel Arroyo. Bienvenido, José Miguel. Muchísimas gracias. Ando. ¿Qué tan importante es los idiomas? Hablar varios idiomas, sobre todo en lo que es esta Venezuela actual de interrelacionamiento internacional. No solamente el inglés, que es el idioma universal, sino también otro tipo de idiomas que le permitan a la población venezolana poder entenderse y expresarse ante cualquier tipo de negociación, ante cualquier tipo de relacionamiento laboral, inclusive de relacionamiento cotidiano. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Y efectivamente, cualquier idioma es un código y todo este tipo de códigos sirven para generar relaciones, generar vínculos y establecer alianzas entre personas desde lo micro hasta lo macro. Efectivamente, no solamente estamos hablando del inglés como idioma universal, como código para relaciones comerciales, sino también el castellano y otras influencias idiomáticas que han servido como un puente para establecer cualquier tipo de relación a nivel de negocios, a nivel de familias, a nivel de relacionar para lograr un propósito. Bien, desde el punto más sencillo hasta comunicaciones internacionales. Tú sabes que es importante el inglés, porque el inglés, como ya bien lo decimos, es el idioma universal, el idioma que más habla tiene en el mundo, pero también hay un idioma que nos está involucrando desde el punto de vista comercial, que es el idioma chino mandarín, que también se ha convertido en un idioma universal, sobre todo para la principal economía del mundo, que es la economía china. Arranquemos con el inglés. Para una persona venezolana que está acostumbrada a hablar español, ¿es muy difícil aprender inglés? Efectivamente no lo es. ¿Y por qué? Bien es cierto que el inglés ha sido un idioma que se le ha conocido como universal en el campo de los negocios y no por ser más hablado en cantidad, sino en extensión internacional. Es aquel idioma que posee mayor cantidad de países en su uso, obviamente, pero no es superado por el mandarín, puesto de que este sí es el idioma más hablado por la cantidad de hablantes. Okay, bien dicho sea. Efectivamente, para el caso del venezolano, que ha sido el resultado de un mestizaje, de una combinación de culturas, una combinación de orígenes y cadenas, nos ha permitido que logremos establecer precisamente buenas relaciones con cualquier tipo de personas indiferentemente de su código. Es importante relacionar y recordar que esto nos ha permitido poder hacerlo más sencillo. Bien, existen estudios que afirman que es más sencillo que un venezolano hispanohablante aprenda inglés en el mismo tiempo con mayor velocidad que un angloparlante aprender español. Y es precisamente porque el venezolano, como ha sido relacionado con muchas personas que son hablantes de otros códigos, tal es el caso de Brasil, tal es el caso de Guyana, tal es el caso de Surinam, entonces nos ha permitido establecer alrededor de nuestros territorios esa posibilidad de poder escuchar diferentes códigos y nos ha permitido lograr ese alcance a poder aprender el idioma. Ahora, licenciado, en el pensum educativo venezolano, desde la primaria hasta universitario, el inglés tiene una preponderancia, una valoración muy importante. De hecho, desde primaria y secundaria, prácticamente el inglés en varios de los años que se cursan es de carácter obligatorio y tiene una carga curricular muy, muy importante. ¿Qué tan importante es que desde niños se aprenda el inglés, aunque sea de la forma básica, para después aprenderlo desde el punto de vista universitario o desde el punto de vista de conocer esta lengua y aprender esta lengua por voluntad propia ya en la parte o edad adulta? Efectivamente, desde el punto de vista antropológico y psicológico, se ha visto que el aprendizaje de un idioma ayuda a impulsar el proceso de recolección de información
y hace de que el ser humano como estudiante de vida en todas sus etapas y procesos pueda retener mayor cantidad, al igual que aprender instrumentos, al igual que desarrollar actividades dancísticas, entre otra serie de cualidades. El idioma es importante para profundizar la recepción de la información y generar pensamientos. Efectivamente, desde el ámbito de la investigación, el inglés es utilizado precisamente por esa neutralidad que tiene ante el mundo, y es por esta razón que desde edades cortas, desde la primaria, ya estamos incursionando en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, precisamente para darle una apertura óptima al estudiante hasta llegar a niveles académicos de segundo, tercer y cuarto nivel. ¿Y con qué te inspiró a ti a estudiar idioma? Bueno, pienso que el aprendizaje, el proceso de conexión con el idioma es precisamente porque en mi casa, mi familia solía o suelen escuchar músicas en inglés, baladas en inglés, y eso me causó como una serie de interés, una serie de curiosidad de por qué este código es tan importante, por qué algunas series animadas son precisamente en este idioma, y eso desde mi niñez me causó cierta intriga. Y dije, bueno, creo que existe la posibilidad de incursionar, de ahondarme en esto y utilizarlo para mi vida. Y bueno, así fue como desarrollé, principalmente en el inglés, luego en el italiano y así en uno que otro idioma, precisamente para generar mayor proficiencia dentro de mi ejercicio profesional. Bueno, vamos a ir, profesor, a un primer corte y al regreso quisiera que nos comentara qué otros idiomas ha aprendido usted a hablar y cómo es el proceso no solamente de aprender, sino de enseñar. Una cosa es aprender un idioma y una cosa es enseñar y la paciencia que esto implica. Ya regresamos acá con José Miguel Arroyo, licenciado en idiomas modernos en Caminando Ando. Bueno, y continuamos conversando acá en Caminando Ando con José Miguel Arroyo. Recuerda seguirnos, @JesúsSantanderL y @Caminando Ando Radio en todas las plataformas y redes sociales. Licenciado en idiomas modernos. Ya nos hablabas de que te inspiró aprender idiomas tu hogar y conocer esos códigos precisamente. Pero, ¿qué te inspiró a conocer no solamente el inglés, sino otros idiomas? ¿Cómo te nació esa inspiración de hablar otros idiomas? Precisamente en el momento de que empecé a conocer el inglés desde mis instituciones, en mi primaria, en mi bachillerato, me dio la oportunidad de conocer esta carrera. Una profesora me mencionó sobre esta carrera idiomas modernos y de verdad me causó una intriga bastante significativa a querer profundizar y conocer en qué se basa el ejercicio del profesional. Y no solamente estamos hablando desde el punto de vista educativo, sino de todo lo que puede generar en el ámbito empresarial. Bien, desde las relaciones humanas, relaciones interinstitucionales, embajadas, consulados, traducciones, interpretaciones. Y verdaderamente fue lo que me ayudó a tomar la decisión de querer estudiar esta carrera, que no solamente me dio la oportunidad de conocer el inglés en diferentes niveles, desde el punto de vista empresarial y desde la traducción, sino también conocer otros idiomas que para el momento el que escogí fue italiano como segundo o en este caso tercer idioma. Y verdaderamente preciso es recalcar que fue por esa enriquecedora aporte o esa enriquecedora, podríamos decir que ayuda o contribución que le ha dado la cultura italiana a las empresas venezolanas desde su llegada y porque precisamente coincide mucho en lo que es la formación de familia, la consolidación de la negociación y me permitió precisamente vincularlo. Ahora, una cosa es aprender idiomas y una cosa es enseñar idiomas. ¿Qué crees tú que pudieses diferenciar de, wow, yo tengo esta experiencia de haberlo estudiado, pero impartir clases y tener diferentes caracteres a los cuales tú le impartes clases es completamente diferente al proceso de aprendizaje? Definitivamente existe una gran brecha entre lo que es enseñar y aprender desde el punto de vista del proceso de difusión de la información. Bien, al momento de aprender se trata de alcanzar todas las que son las competencias del proceso de adquisición del idioma, como lo son leer, escribir, hablar y escuchar. Pero en el proceso en que te vas enamorando del idioma 1 o del idioma 2,
te da la apertura a querer abrir un poco más los horizontes y querer conocer de otras culturas. Eso me da la oportunidad de conocer el italiano y a su vez también ir conociendo algunas frases de otros idiomas que me ayudan a enriquecer la proficiencia. ¿Se te ha hecho más fácil de repente aprender italiano, que viene de la misma rama del latino, a aprender inglés, por ejemplo? Pienso que fue algo al mismo nivel, precisamente por el hecho de que el italiano viene de la misma corriente del español, francés, portugués, catalán, entre otros, que vienen del latín. Imagínate, catalán yo no lo entiendo. Efectivamente, y si escuchamos a una persona hablar catalán, podremos entender quizás un 20-25% Claro. de su información porque vienen de la misma raíz. Yo creo que entiendo más a un margariteño que a un catalán. Efectivamente, coincido con ello. Pero si escuchamos un portugués también podemos entender unas que otras frases. Si escuchamos, Yo entiendo más el portugués, José, inclusive, entiendo más al portugués que al italiano. O sea, tengo más recepción de lo que habla un portugués a un italiano. eso puede ser relativo y Será una perceptivo. percepción. Correcto. Eso va a conectarse mucho con lo que la persona posee y lo que la persona encuentra en su ambiente. Es decir, a lo que conseguimos alrededor. Es muy posible que en su caso hayan existido algún vínculo con familiares, con amigos que sean precisamente hablantes de este idioma o de esta cultura, y eso es lo que permite de que exista una mayor conexión con el caso del portugués que con el italiano. Imagínate. Fíjese que en el caso de estos dos idiomas particulares, italiano y portugués, ellos coinciden bastante en su gramática y difieren un poco de su fonética, porque tienen diferentes maneras de pronunciar, pero verdaderamente como coinciden, entonces no es tan difícil. En el caso del inglés, sí digamos que por ser de corriente germánica, al igual que el alemán y otros idiomas, digamos que se alejan un poco de lo que conocemos, pero como bien decía al principio, nos permite el hecho de que estamos alrededor de personas que se han vinculado en el inglés o que se han vinculado en otros idiomas que provienen del latín, nos ha permitido alcanzarlo con una Y mayor bueno, ya facilidad. estamos llegando al final. Una cosa es el inglés de los ingleses y una cosa es el inglés norteamericano, al igual que una cosa es el español de España y el español latinoamericano, y el español venezolano es completamente diferente. Es correcto. En ese De caso, hecho, nosotros tenemos muchas palabras que son Span-English, español-inglés. es así. Eso se le conoce como fenómenos del idioma, ¿bien? Sea el Spanglish, sea el Spanglish. portuñol, o incluso otras variables dialectales que permiten esa combinación precisamente por lo que establece el mestizaje y la cultura. Y bueno, sí, en el caso de las variables dialectales del idioma, es precisamente como según el país, según la región, pueden variar, ¿bien? En el caso de, por ejemplo, el inglés, como bien lo mencionó, una cosa es la variable dialectal del inglés británico, del inglés norteamericano, que obviamente según la cultura y según lo que posee cada quien, en su idiosincrasia, en su ADN, en su esencia, va a tener cierta característica. Lo Por mismo ejemplo, sucede en el en español. Canadá se habla francés e inglés. Efectivamente, Y se existen. combina inclusive en muchas zonas el francés con el inglés. Sí, eso va a depender mucho de la región. Bien, hay regiones que son bilingües, hay otras regiones que son monolingües, y incluso existen otras culturas de otros países donde son oficiales el uso de 2 o más idiomas. Perfecto. Bueno, José Miguel Arroyo, licenciado en idiomas modernos, gracias por estar acá en Caminando Ando, las redes sociales para que te puedan seguir y conectar contigo. @josearroyo.32. @josearroyo.32 en Instagram. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a usted. Con esta entrevista llegamos al final. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general de la emisora, Peter Taffin; en la gerencia de mercado y producción, Eddie Ortiz; en la asistencia de producción y controles, Albani Alvarado; y en la producción de este espacio, Rafael Cáceres, Luis Romero y Jesús Fernández. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando Radio.